Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Nos encontramos en su programa de Experiencia Contable. Gracias por estar con nosotros, amigos y colaboradores del programa Experiencia Contable, un programa pionero en estos temas de contabilidad, contaduría y otros relacionados. Queremos compartir con todos ustedes en este programa el tema muy importante para todos nosotros, cuál es el cierre fiscal del 2018, cómo hacerlo bien. Hay varias formas de tomar este asunto y queremos compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros esta temática. Les recordamos que Experiencia Contable es un programa que se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Usted puede encontrarnos a través de www.radiocr.net en los 930 AM de Radio Costa Rica, en el Facebook Live de Radio Costa Rica, y también puede buscarnos a través de el Facebook Live, el Facebook de Experiencia Contable. Búsquenos allí como Experiencia Contable. De igual forma, vea todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Suscríbase al canal de YouTube, búsquenos igual forma como Experiencia Contable. Asimismo, puede participar junto a nosotros compartiendo conocimiento y experiencia y amistad todos los lunes a las 8 de la noche a través de los WhatsApp 8992-2972 o 8833-5557. Agradecemos que esté con nosotros y la licenciada Ivette Barbosa seguirá compartiendo experiencia y amistad en este programa. Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa de Experiencia Contable, siempre tocando temas relevantes sobre lo que es la contaduría pública como privada y lo que le interesa a todos los que nos escuchan sobre temas de actualidad como es la parte contable, la parte fiscal, las legislaciones, para que podamos todos juntos aprender de las experiencias de cada uno de nosotros los contadores, igual conocer las nuevas normativas que han venido saliendo a nivel de la administración tributaria y que nos va a afectar en este cierre fiscal. Hoy quisimos traer un programa relacionado con el cierre. Ya estamos casi con la presentación de la D151 y la declaración del impuesto sobre la renta. Este fin de semana estuvimos dando unas charlas en San Carlos y San Ramón. Un saludo para todos los contadores y amigos que nos están viendo en el programa, que nos ven desde San Carlos y también desde San Ramón. Lo que es el programa Experiencia Contable, que se ha venido viendo temas relacionados con nuestra profesión y compartiendo entre amigos en lo que es también redes sociales. Los invito a que nos sigan por el canal de YouTube
Ya somos más de 150 en el canal y queremos que siga creciendo conforme ha venido creciendo el programa a nivel de redes sociales y también con temas de interés. Hoy quiero dar una invitación a todos los contadores que nos escuchan o los que se relacionan con temas de contabilidad, que quieren compartir en nuestro programa de radio. Está abierto para todos los que nos escuchan, que quieran venir a compartir algún tema de interés que ustedes consideren que va a ser de provecho para los contadores. Por eso nuestro lema es compartiendo la experiencia, compartiendo la amistad, compartiendo los conocimientos que tenemos para que todos podamos aprender de un mismo son, de un mismo tema durante nuestra carrera profesional. El tema de hoy es cómo hacer el cierre fiscal de una manera correcta o de una manera eficiente. La parte tributaria es un tema, como digo yo, de nunca acabar. Hay contabilidades de todo tipo, desde las ventas de catálogos, desde mensajeros, régimen simplificado. Estamos hablando de grandes contribuyentes, de territoriales, de servicios profesionales. Es una gama, un abanico grandísimo de lo que es las contabilidades, y todas estas contabilidades tienen cierres fiscales y hay que presentar declaraciones, deberes formales y materiales, y los contadores en estos meses estamos, como dicen, vueltos locos de tanto trabajo que hay que realizar. Pero ¿cómo realmente hacer un buen cierre fiscal? Realmente, como oficina, ¿qué debemos de tomar medidas para no correr el último día o para poderlo hacer de una manera eficaz conforme van pasando los meses y que no nos llegue el último mes de diciembre y que estemos corriendo como oficina o como personas físicas haciendo los trabajos de nuestros clientes? La normativa ha venido cambiando desde la factura electrónica, desde lo que fue el ATV, y eso ha venido un cambio radical en la planificación de la contabilidad y de los cierres contables. ¿Qué debemos o factores debemos considerar? Yo creo, Etterly, que la base que estamos nosotros manejando para un cierre es determinar qué es gravable o qué no es gravable, qué es deducible y qué no es deducible. Sí, o sea, el tema de nosotros es cómo hacer un buen cierre. Habla acerca del tiempo que yo lo estoy planificando y del conocimiento que yo tengo a nivel fiscal. Aquí hay que tomar en cuenta aspectos relevantes. Experiencia contable no solo toca un tema, por más técnico que sea, para profesionales o dirigido únicamente a profesionales. Nuestro público son empresarios, son personas que tienen algún tipo de actividad lucrativa, que son obligados tributarios, y ellos necesitan también conocer, entender o escuchar sobre el cierre fiscal 2018 y cómo hacerlo bien. Recordemos que también los contadores privados también requieren del apoyo de un programa como este para dar inducción a sus clientes sobre aquella famosa bolsita de basura de fin de año, para ir corrigiendo estos detalles, por no decir errores, de los contribuyentes sobre la formación que han recibido a través de los años de que la contabilidad es la declaración de renta, de que la contabilidad, también hay otra declaración, la de 151, sino que la contabilidad es un proceso de sociedad con el obligado tributario. Es decir, que con esto queremos decir que una buena contabilidad es un buen socio del mismo contribuyente. Entonces, para resaltar el tema del cierre fiscal, hay que considerar que hacerlo bien es también llevar una buena contabilidad, una correcta, una transparente contabilidad, porque eso es la base de lo que tenemos para
o lo que se tiene para no solamente hacer el llenado de los formularios o declaraciones tributarias, sino también para realizar los ajustes correspondientes en el momento del cierre fiscal que realiza el contador al lado del contribuyente con el conocimiento y causa de la operación de su cliente. Entonces, el cierre fiscal 2018 nos llega dentro de un marco diferente de los anteriores y gracias a Dios, porque algunas personas dicen que la contabilidad solo es registrar números, ¿no? La contabilidad es muy dinámica. Los cierres fiscales son cada vez más dinámicos. Y no solamente el profesional que conoce del tema, sino también el contribuyente, el cliente, debe poder escuchar estas palabras para que se dé cuenta que él necesita como contribuyente hacer un buen cierre fiscal. El buen cierre fiscal no es únicamente para el profesional, para el contador que lo realiza, sino más allá y más directamente es hacia el contribuyente u obligado tributario. Exactamente, digamos, tenemos que analizar que los que están ahorita o los que estamos realizando es el periodo fiscal que cierra el 30 de septiembre de este año. Los que son cierre natural, como empresas que han pedido autorización para tener un cierre ordinario, que es de enero a diciembre, presentarían hasta el mes de marzo, pero los que cierran en septiembre tienen que informar ahora el 15 de diciembre en su declaración de renta. Para tener una contabilidad sana, los contadores debemos de acostumbrar a nuestros clientes a tener una contabilidad mensual. Con la llegada de la factura electrónica, esto se va a lograr en algunos clientes porque tienen que hacer un análisis de la revisión de los ingresos y gastos que han venido realizando mes a mes, y con esto nos va a ayudar a los contadores con la factura electrónica que las contabilidades se realicen de manera mensual. Una manera sana también de hacer estos cierres es estar atentos a la de 151 que se presenta ahora el 30 de noviembre. La de 151 abarca de octubre a septiembre de diferentes egresos e ingresos que tienen las empresas, como son las compras, como son los gastos de comisión, de intereses, de servicios, igual los ingresos donde vienen diferentes bases, compras y ventas, 2,5 millones, y las demás son de 50,000, transporte también, ¿verdad? Y lo que es transporte, que también iría en la de 151. Si todos sabemos, este monto no lo han subido, ¿cuántos años? ¿Hace cuánto salió la de 151? Hace más de 10 años. Y fue ganando importancia conforme pasaron los años en el momento que se hacían los cruces entre los contadores. Recordemos que esta obligación es para el 30 de noviembre. Todos los que nos escuchan, todos los contribuyentes que están atentos a nuestro programa, su contador tiene que presentar la de 151 ahora el 30 de noviembre. No le esconda documentación, dele todo lo que pasó durante el año, más si no estaba en factura electrónica, porque hay que reportarlo ante el fisco. Y cualquier diferencia material que haya en esta declaración de 151 con algún proveedor o con algún cliente les va a generar una contingencia fiscal. ¿Y sanciones de cuánto? Bueno, de verdad son grandes. Hay que tomar en cuenta el proceso inicial, o sea, cómo hacer bien el cierre fiscal 2018. Sobre este asunto, recordemos que cómo hacer el cierre fiscal 2018 no concluye ni en noviembre ni en diciembre, o no inicia ni en noviembre ni en diciembre. Usted como profesional, como contador privado, debió preverlo desde el inicio del periodo, o sea, octubre 2017, reuniéndose con sus clientes y diciéndoles con transparencia las verdades. El profesional debe enunciarle a sus clientes las cosas tal cual son.
No debe, como ya usted lo mencionó, no debe ocultarle nada. Una de las cosas que menos debemos ocultar es la posibilidad de que si algo sale mal, equivocado o si oculta alguna información, existen posibles sanciones que más adelante veremos que sí son muy altas, pero aunque sean pequeñas, por ejemplo, no presentar la declaración de renta en el tiempo y forma oportuna, pudiera ser una sanción más o menos de 50,000 colones. Y en la de 151, ¿tienes el dato ahí? En la de 151 habla de 3 salarios bases que más o menos 1.200.000 colones, que va quedando con descuentos y todo como en 350,000 colones. Estoy hablando de números cerrados. Y aquí es donde viene la discusión cuando sucede esta sanción. El contribuyente le echa la culpa al contador y el contador le echa la culpa al contribuyente. A nivel fiscal, el responsable es el contribuyente, pero el contador, por ética, debe de asesorar a su cliente indicándole que hay una informativa que se presenta el 30 de noviembre. Bueno, por eso es que ahora está la tecnología y hay algo que se llama celular y algo que se llama WhatsApp. En el caso de algunas personas que saben utilizar y algunos lo usan mejor que otros, pueden hacer grupos de clientes. Entonces, cuando sale algún tipo de información tributaria, nada más lo bajan al WhatsApp y lo reparten entre sus clientes sin hacer comentarios. Cuando algún cliente preconsulta de modo directo, entonces se le hace el comentario o se le indica, reunámonos para explicarle un poco más, porque el tema es muy largo, es tedioso y no me lo vas a entender con solo letras. Si no, venga y le explico, nos reunimos, usted me pregunta y yo le respondo. Ahí también está la preparación del mismo profesional. Lo otro es que el profesional puede utilizar el WhatsApp y los grupos de clientes para irle recordando a los contribuyentes o a sus clientes sobre los diferentes procesos que se van dando durante el periodo a nivel tributario o los cambios que requiere. Es decir, estar cerca del cliente. Y la clave de la D151 es que usted la tiene que llevar mes a mes para no correr a estas alturas de la vida. Porque, digamos, en los despachos que llevan más de una contabilidad, vienen todos los clientes y empiezan a entregar documentos en octubre, tienen solamente 2 meses para incluir toda la información de sus clientes y proveedores para poder hacer la D151. Por eso es que nosotros siempre recomendamos la contabilidad debe llevarse de manera mensual y cobrarse también de la misma manera. Otra pregunta que viene de la D151 es, ¿va a desaparecer la D151 con la factura electrónica o va a mantenerse la responsabilidad hasta que la administración tributaria no diga lo contrario? Seguimos con la D151, que vamos para eso unos 2-3 años, eso es fijo, va a llegar un momento que la D151 va a llegar a desaparecer, pero la responsabilidad y el trabajo que lleva debe ya realizarse año con año y como decíamos ahora, ha venido creciendo en importancia. Yo recuerdo que hace más de 10 años la D151 no le daban la importancia del caso cuando ya empezaron a generarse las sanciones, cuando empezaron la administración tributaria a llamar para hacer un comparativo, que por qué no cerraban igual, que mandaran los auxiliares, y a muchos intervinieron por la D151, es que casi que pasó a ser más importante que la declaración de impuestos sobre la renta, por la responsabilidad y la sanción que es más alta que la de la declaración del impuesto sobre la renta. Aprovechamos para recordar que Experiencia Contable se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche, donde usted puede compartir con nosotros conocimiento, experiencia y amistad. Y saludamos a Svetlana Yakimova, a Gerardo Zúñiga, a Mario Esquivel, a Rodrigo Quiroz, Mario Esquivel, a Daisy Seas. También queremos saludar a Gravin Barquero. Queremos saludar a Eduardo Torres, a María Isabel Salazar, a Rolando Orozco Montiel, a Karen Salguero, Kenia Salas, Sergio Cañas, Juliet Aparicio, y todos estos amigos que están conectados junto a Experiencia Contable. Hay varios comentarios en general
que podemos ir respondiendo dentro de la temática. Dice, he oído decir que si no se reporta un proveedor o línea, le cobran 4 millones aunque haya reportado la de 151. En realidad, en números redondos más bien no son 4 millones en línea o por línea, sino más bien 4,000 colones, más o menos. Esa es la posible sanción que se va a tener si tenemos errores por línea. Por línea. Ahora, si no se presenta del todo la de 151, sí mínimo son 3 salarios bases que más o menos da 1.200.000, 1.300.000 colones. Recuerde que es hasta 100 salarios bases la posible sanción que se puede tener por la no presentación de la de 151. ¿Qué importancia tengo que tener yo con esta declaración de 151 para que mi cierre fiscal realmente cumpla con el objetivo eficaz de cumplir con mis obligaciones tributarias? La de 151 tiene mucha relación con las declaraciones de ventas que se hacen mes a mes. Todo es un cruce, tiene que cruzarse todas las compras, tiene que cruzarse las ventas, que es la que va a ir de mi soporte en la declaración de renta. Es decir, que toda la documentación tributaria va en una sola línea en la presentación de renta. No podemos hacer ninguna declaración, ni material, ni informativa, que no vengan alineadas con la información fiscal. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora se nos viene la factura electrónica. Recuerden que eso llega directamente a la administración tributaria y que hay un informe de ventas que tira los reportes de factura electrónica. Entonces, esos reportes de ventas también los tenemos que cruzar con la declaración del impuesto de la renta. No dejen por fuera la factura electrónica, aunque sea un mes, aunque sea desde enero. Tienen que tener mucho cuidado con estas declaraciones que vayan también alineadas ahora con la declaración con la factura electrónica y también con los famosos retenciones que nos hacen por la tarjeta de crédito. También tienen que venir alineadas con la de 151 y con la renta. Sí, para resumir un poco sobre el incumplimiento en el suministro de información, según el artículo 83, ahí podemos encontrar infracciones y sanciones administrativas que hablan sobre las diferentes sanciones o multas por el incumplimiento de la presentación de la información dentro de los plazos establecidos, sea la declaración en su totalidad o por omisión de registros. El porcentaje de la sanción se establecerá de acuerdo a la proporción de registros omitidos del total que debió aportar. Y eso pueden ubicarlo bien en el artículo 83 en infracciones y sanciones administrativas. Para sentar las bases, seguir sentando las bases de un buen cierre fiscal. Es que qué bonito es tener que los contadores privados tengan clientes que estén preocupados, interesados para ser transparentados también de sus registros contables. O sea, clientes que se interesen por lo que el contador está registrando para que también ellos se den cuenta, bueno, no solamente cuánto tengo que pagar de impuestos, si tengo que pagar, sino cómo va la marcha de la empresa. Entonces, para sentar las bases de un buen cierre contable, sea cual fuere, es que el profesional, a veces es un esfuerzo más, un esfuerzo menos, intente culturizar a su cliente sobre la importancia, vuelvo yo con este tema, de la contabilidad. Porque si aún usted como profesional se espera a final de año para que sus clientes le traigan las bolsas con documentos, por más ordenados que la persona intente traerlos, esto colabora, pero hay personas que todo el año pasan haciendo, como diríamos, como puchitos, o agarran una factura y la enrollan toda en la mano y la meten en el carro, y después se van sacando y revuelven todos los meses, y el profesional dura más separando o desplegando esos papeles arrugados y a veces interpretando la información porque ya son facturas muy viejas y a veces borradas.
Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, sentarnos con las personas que son clientes o sus clientes y decirles, bueno, yo necesito que la información llegue de esta manera. Hay una transición importante que la contabilidad debe ser mensual y eso no es de ahora, eso ha sido de siempre, solo que a lo tico se van dejando las cosas. Y tener a mano también la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre las ventas y otras leyes ahora que hay tantas y nuevas leyes sobre la defraudación fiscal o la lucha contra el fraude fiscal y muchas otras para tener informado al cliente. El cliente, si bien hay que atemorizarlo a veces, más que eso hay que informarlo. Y decirle las cosas de una u otra manera. Pero esa es parte del desarrollo de un buen cierre contable. Ahí es donde nace un buen cierre contable. Si esperamos a que, por decirlo de alguna forma grosera, que el cáncer de la mala práctica contable llegue ya cuando casi no hay solución, o sea, llegue al mes de noviembre, eso nos va a acarrear problemas, no solamente le va a dar situaciones difíciles al profesional, sino que al mismo contribuyente o al mismo cliente. Algo importante sobre este tema, es cierto, hacer una contabilidad mes a mes. ¿Qué pasa con los clientes que se esperan al año o al trimestre? El contador privado tiene que tener una cultura de asesorar a su cliente de manera continua. Tenerlo ya con nuestra tecnología, ya grupos de WhatsApp, a nivel de correos electrónicos, Facebook. Debemos a nuestros clientes asesorarlos e indicarles cuáles son los puntos de normativa que va a afectar la contabilidad de ellos. En el artículo 8 del impuesto sobre la renta nos habla sobre cuáles gastos son deducibles y cuáles gastos no son deducibles. ¿Por qué nos esperamos como contadores hasta que vengan toda la documentación que nos traen nuestros clientes y empezar a sacar qué es deducible y qué no es deducible? Si nosotros como contadores empezamos a asesorar poco a poco a nuestros clientes y a indicarles que no le podemos ingresar en la contabilidad, ellos también van a tener esa cultura de saber qué facturas son las que van alineadas a la operación que ellos están haciendo como un hecho generador que genera el gasto del impuesto sobre la renta. Porque gastos deducibles van a ser todos aquellos que vengan relacionados con la actividad, que sean pertinentes, que sean oportunos, que sean necesarios para realizar mi actividad operacional. Porque la administración tributaria cuenta con la facultad de rechazar gastos dentro de una contabilidad si no los considera pertinentes o están excesivos en el monto que nosotros estamos colocando dentro de la contabilidad. Entonces tenemos que trabajar en equipo con nuestros clientes e irles indicando qué gastos pueden incrementar en su contabilidad si lo vemos desde el punto de vista de una contabilidad fiscal. La ley, ahí está la ley, en el artículo 9 nos presenta una lista de gastos no deducibles, como son las mejoras permanentes sobre el valor del activo. Nos habla sobre los gastos que no van relacionados con la actividad como tal y que no vamos a poder ingresar. Aunque hay gastos como los gastos médicos, los gastos de ropa, los gastos de diarios, todo eso no lo podemos incluir dentro de la declaración del impuesto sobre la renta como un gasto deducible. Entonces, ahí es donde nosotros nos toca como contadores, ir también asesorando a nuestros clientes de una manera continua para que el cierre fiscal sea más fluido para nosotros y que sea más oportuno a la hora de la presentación de renta. Bueno, también entendemos que a veces hay clientes que son un poco cabeza dura o algunos sí son cabeza dura, algunos realmente no quieren pagar impuestos solamente porque no quieren pagar impuestos sin que hayan realizado el ejercicio contable. Bueno, puede ponerlos a escuchar Experiencia Contable, un programa como estos, para que se den cuenta que no es un asunto del contador que le quiere hacer pagar más impuestos al Estado, sino que es un asunto de la realidad tributaria costarricense.
y que va más allá del ejercicio de la profesión contable, sino que son leyes, son resoluciones, son directrices del Ministerio de Hacienda, y que el contador lo que hace es ajustarse y ajustar al contribuyente a estas directrices. Y otro punto importante sobre los gastos deducibles, recuerden que la ley siempre va a estar sobre la normativa financiera, pero también no va a aceptar un gasto que esté violentando otra ley. Ejemplo, si tenemos salarios dentro de la contabilidad y no está en planilla, ese gasto va a ser no deducible. Si está en planilla y no hicimos las retenciones del impuesto sobre la renta al salario, tampoco va a ser deducible. Entonces, tenemos que respetar la normativa. No podemos comprarle a proveedores que no estén en factura electrónica y que ya su obligación es de estar en ella. Si nosotros compramos, por más fotocopia de cédula que le saquemos, y nombre y fecha y todo, si está incumpliendo con la normativa de factura electrónica, tampoco va a ser deducible sobre la renta. Entonces, tenemos que tener ese cuidado como contadores y como clientes. ¿Qué pasa cuando las cuentas no llegan al año? Ya todas esas violaciones de las leyes ya se hicieron. Entonces, un gran porcentaje de los gastos que el cliente nos trae no va a ser deducible sobre la renta en su declaración. Y ahí es donde a veces se molestan, pero ¿por qué si yo traje gastos de tanto? ¿Por qué solamente un 80% o un 40% al final me salieron de gastos? ¿Por qué razón? Porque incumplieron con el total de los gastos, la mitad eran que violentaban la ley, diferentes como la de la caja, como la de la misma hacienda, entonces no podemos incluirlos como un gasto no deducible. Y también eso pasa a veces por falta de asesoría de nosotros hacia ellos, o como dice usted, porque no quisieron aceptar la responsabilidad y igual se quedan sin sus gastos deducibles dentro de la declaración. Sí, para responder a un amable colaborador y amigo de Experiencia Contable que hace una consulta, ¿qué es lo que se reporta en la E151? Bueno, compras y gastos. Bueno, primero, todos están obligados a presentar esta declaración. En el régimen tradicional o en el régimen simplificado. Segundo, ¿qué se reporta? Bueno, compras y gastos iguales o superiores a una misma persona o empresa por compras y ventas por 2.500.000 colones. Entonces, lo primero es compras y ventas a una misma persona o a una misma empresa en un año o en el periodo fiscal por 2.500.000. Y la otra parte, que es la parte de gastos generales o específicos, que es alquileres, comisiones, intereses, servicios profesionales, igual o superiores a 50.000 colones anuales a una misma persona o empresa. ¿Y van con impuesto de venta o sin impuesto de venta dentro de la de 151? Y en la de 151 no se incluye el impuesto sobre las ventas. Y otras diferencias que a veces se dan en esas declaraciones es el famoso tipo de cambio. Entonces, a veces sí, más ahora que está tan alto, sí puede llegar a tener diferencias fuertes a nivel de la de 151. Pero la factura electrónica, la obligación de la misma es que vengan en colones también, aunque se emitan dólares. Entonces, respetemos lo que dice la factura electrónica. Ese es el monto que le va a llegar a Hacienda y ese es el monto que vamos a tener que incluir en la de 151. El monto colonizado. El monto colonizado. Porque a veces las diferentes empresas tienen una política de registro en sus ingresos y sus gastos. Respeten el monto de la factura electrónica. Recuerde que eso está llegando a Hacienda y es el monto que ellos van a tener en sus archivos digitales, digámoslo así, y es lo que nos va a cruzar la declaración. Después, el cierre fiscal 2018, cómo hacerlo bien. Quiero tocar un tema que siempre es un poco difícil de tocar. Uno, cobre. Un cierre fiscal no se hace bien si el profesional no sabe cobrar. Recuerde que el Colegio de Contadores Privados tiene un arancel, tiene aranceles, entonces usted ahí toma las horas, las multiplica por el tiempo, además de el cafecillo y la Coca-Cola y la galleta que usted como profesional va a tomarse, y usted cobre. Entonces no se venda tan fácilmente, es decir,
Usualmente hay personas que llegan y usted les cobra y dicen, no hombre, me va a dejar en quiebra, pero usted no ha revisado los documentos. Si usted lleva una contabilidad mensual, ya sabe que esta persona le está mintiendo porque se fue a un restaurante, no sé, se fue con la señora, la novia o el novio o quien sea y gastó 50,000 colones cada semana en un restaurante ahí, comida fina y todo lo demás, y si usted le cobra esos 50,000 colones una vez al año, él va a decir que no tiene plata. En fin, entonces no se venda tan barato, esto es importante para todos los profesionales, cobre y espere que le den una respuesta, tal vez le acepten la tarifa que usted está dando, y si le lloran, pues entonces cobre más alto para que se baje un poquito y cobre lo que usted quería seguir cobrando y el otro queda contento y usted también. Pero nunca cobre menos de lo que gasta una persona en restaurantes en comidas. O como nos dijo alguna vez alguien aquí que llegaban en BMW, lo parqueaban frente a la oficina y terminaban llorando cuando les decía cuánto era el costo. Entonces, ¿cómo hacer un buen cierre fiscal como profesional? Bueno, cobre, porque si no usted al final va a estar doliéndose del trabajo que hizo, y no solamente el trabajo que hizo, sino que ahora tenemos aquel proceso ya aprobado, donde hay una corresponsabilidad que pudiera plasmarse en la realidad del profesional cuando hay evasión u otras asesorías en el pago de impuestos. Entonces, sea feliz, cobre. En San Carlos, ahora que estábamos dando la charla esta de cierre fiscal, decían muchos contadores, ¿cómo hacemos para que nos paguen bien? Y pidiendo al colegio que les apoyara en esa línea. Yo soy del criterio de que empieza por casa, empieza por cada uno de nosotros los contadores privados. Tenemos que valorarnos nosotros como profesionales. Un abogado, un médico, un contador, igual todos pasamos por universidad, por estudios, todos tenemos nuestro título, nadie es más que nadie, y nosotros somos los que nos tenemos que valorar nuestro trabajo. Todos necesitan, todas las profesiones necesitan de un contador, de una u otra manera. Somos indispensables para la sociedad y tenemos que valorarnos como profesión. Es una cultura que tenemos que cambiar y nuestras nuevas generaciones tienen que venir con esa mentalidad. Nuestra profesión es de calidad, somos profesionales desde todo sentido, desde que hace el que está en planta, el de que está en el sector público, el que está en el sector privado, los que tenemos despachos, todos somos profesionales y tenemos que cobrar como tal. Y como dicen, respetémonos, porque realmente también los que están de manera desleal en la competencia también son los que se han traído un poco abajo nuestra profesión. Pero si nosotros empezamos a analizar un cierre fiscal desde el punto de vista profesional, vamos a aprender a enseñar a nuestros clientes que lo vean de esa manera. No es entregar solamente la declaración del impuesto sobre la renta. Como decían un día de estos, no es que usted va a agarrar el teléfono y va a escuchar a su cliente que le dicte los montos que vayan a llenar en la declaración. O sea, eso no es un contador profesional. Un contador profesional es aquel que va a hacer un cierre fiscal con documentación en mano, con formularios en mano y que va a hacer los análisis financieros para presentar su declaración de renta. ¿Y qué lleva esa declaración de renta? Lleva los estados financieros que se la respaldan. No podemos entregar ninguna declaración de impuestos si no viene con esos estados financieros. El estado de situación, el estado de resultados son la base para crear la declaración del impuesto de la renta. Y se le agrega la conciliación fiscal, que nace con el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esta conciliación, como lo hablábamos con don Julio la vez pasada que vino al programa, no nace de la NIF, nace de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y qué tiene que llevar esa conciliación fiscal? Los ingresos grabados, los gastos grabados, los ingresos no grabados y los gastos no deducibles. Tenemos que explicarle al fisco y a mi cliente cómo es una utilidad contable y cuál es la diferencia entre una utilidad fiscal. Sobre eso de la
contabilidad fiscal y la contabilidad administrativa, o que usted mencionó, algunos clientes se asustarían de ver que muchos gastos de los que intenta meter a la fuerza no son deducibles, pero ahí es donde está el respaldo que el profesional tiene en la ley y en la conciliación fiscal. Hace unos días una persona consultó sobre que si la educación de sus hijos o las facturas del de las colegiaturas podían ponerse como gastos deducibles en una persona que se dedica totalmente a asuntos ajenos a lo que es la educación de sus hijos. La respuesta fue sencilla o llana y se le dijo, bueno, no, esto no es puede meterlo, pero no es deducible el impuesto sobre la renta. Sin embargo, días después volvió a hacer la misma pregunta y obtuvo la misma respuesta. Días después volvió a hacer la misma pregunta y obtuvo la misma respuesta. Es decir, hay gente que insiste en meter gastos que no corresponden a su actividad económica. Y obviamente eso lo refleja en el estado de resultados de una manera, se supone, detallada. Hay un ejemplo muy particular que nos dieron en una de las charlas, fue que un contador en X lugar metía lo de la pensión de lo que pagaba el señor dentro de la declaración de impuestos y la justificación del contador era que si lo metían a la cárcel no podía seguir trabajando el cliente, entonces que era un gasto deducible, ¿verdad? Entonces eso es un criterio que obviamente violenta la ley tributaria. Entonces un contador no se lo aceptó, entonces fue donde el contador que se lo aceptaba. O sea, el contador no es la administración tributaria. Si el contador incluye un gasto que no es deducible por ley, la administración tributaria simplemente no se lo va a reconocer, porque no se basa en el criterio del contador, se basa en la normativa fiscal. Y la conciliación fiscal nace para eso. Si usted considera que la pensión es parte financiera de su negocio, puede incluirlo, pero en la conciliación fiscal tiene que sacarlo como un gasto no deducible. Y ahí es donde tendríamos las dos utilidades, utilidad contable o financiera y la utilidad fiscal. Entonces, esa conciliación, señores contadores, tenemos que hacerla en la declaración del impuesto sobre la renta. Tenemos que explicarle a nuestros clientes y al fisco en una futura intervención cuáles fueron nuestros ingresos gravables y no gravables y nuestros gastos deducibles y no deducibles y reflejar esa utilidad contable y esa utilidad fiscal para que el fisco analice realmente los ingresos y gastos que nosotros incluimos dentro de la declaración y no dejarla para otro día o para después que termino los cierros empiezo a hacer las conciliaciones fiscales de todos los clientes. No, contabilidad hecha, declaración de impuesto de renta hecha y conciliación hecha. O sea, es difícil, hay que ordenarse y tenemos que tener todo listo para las fechas que corresponden, que es ahora el 15 de diciembre, que es la del impuesto sobre la renta. Ahora que menciona eso, bueno, recordemos el 81 bis, que dice que responsabilidad de terceros, quien asesore, aconseje o preste servicios para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto, quien colabore en la alteración o en la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan, tendrán una sanción o monto a pagar de 1 a 3 salarios bases. En este momento estamos hablando de un salario base de 431,000 colones y por supuesto 3 salarios bases serán 1,293,000 colones. Entonces hay una responsabilidad en este momento de terceros según el artículo 81 bis. Vamos a saludar o tomar en consideración, bueno, algo que ya usted comentó sobre la conciliación fiscal, la aplicación de la NIC 12, que nuestro amigo Rolando Orozco Montiel está mencionando ahí, y también la valoración del profesional debe enseñarse desde la universidad. Eso es muy cierto, lo que opina don Gerardo Zúñiga. Y eso es lo que siempre hemos intentado empujar desde Experiencia Contable.
el valor del costo profesional se inicia en las aulas. Por eso es que hablemos de 2 despachos o 2 lugares de trabajo, una oficina de contadores y un despacho de abogados. En el abogado cobran, no sé, por un documento, vamos a decir, 80,000 colones, al trasladarse a la acera del frente por un servicio que le cobre el contador público o privado, bueno, van a arrugar las caras. No sé de dónde salió la idea de que el contador como tal, y eso también se da en el contador público, pero en este caso el cierre fiscal del contador privado. Y es que también es una manera de cómo nosotros hemos presentado la información. Decía un contador de Guatemala, el que tiene un programa que se llama Soy Contador, él decía, si acostumbramos a nuestros clientes a entregarles solo un papel y no explicarle cuál fue el proceso que me llevó a hacer ese papel, no va a entender el valor de mi trabajo. Entonces va a decir, esta hojita costó 50,000 colones, o esta declaración costó 100,000 colones. Así lo va a ver, pero si yo realmente como contador asesoro a mi cliente, tengo una reunión con él, le presento la declaración del impuesto sobre la renta, le presento la conciliación, los 5 estados financieros y le explico la posición financiera que tiene la empresa, obviamente ya se va a valorar más la profesión. Es también cómo nosotros presentamos nuestro trabajo a los clientes que nos contratan. O sea, el cliente debe saber que hacer este cierre fiscal de cada una de las empresas que somos responsables conlleva trabajo, conlleva dedicación, conlleva tiempo, conlleva experiencia, conocimiento para poder hacer una declaración de impuestos sobre la renta. Tenemos que saber qué es un ingreso gravable, qué no es gravable, qué es deducible, qué no es deducible. Si está los créditos de los hijos, los créditos del esposo, tengo que saber que tengo que aplicarle si hay adelantos del impuesto sobre la renta o no hay. O sea, es una serie de factores que llevan los cierres fiscales que solo el contador lo sabe, pero no se lo transmite al cliente y no le dice realmente todo lo que conlleva una planificación de un cierre fiscal de manera correcta, de manera eficaz y eficiente para que el cliente duerma tranquilo y sepa que no hay ninguna contingencia fiscal que lo va a atormentar. La aplicación del 2% de renta que se rebaja de las tarjetas. Cuando el cliente paga con tarjeta, se hace la retención y hay algunos rentas que se ven sin la aplicación de estas. Exacto, de esa retención porque o se le olvidó al contador pedírselo al cliente o el cliente no se lo mandó al contador y lo presentaron sin ese monto de retención. Igual es un saldo que se pierde y que no se recupera. Igual las retenciones que a veces cuando se le vende al gobierno, esas retenciones hay que rebajarlas también de las declaraciones. Las instituciones sin fin de lucro también, que no las hemos nombrado, ellos tienen en un gran porcentaje, todos sus ingresos son no gravables, pero ¿qué pasa si realizan alguna actividad lucrativa? Tienen que también presentar ese ingreso como gravable. Entonces, como hablábamos al principio, hay N cantidad de servicios, de profesiones, de comercios, que así es diferente su contabilidad y así es diferente la normativa tributaria que la persigue. Después, el cuidado que se debe tener para que las ventas que hay en las declaraciones de 104, el impuesto sobre las ventas que se hace mensual, también estén pegadas en la renta, porque Exacto. Se han visto rentas que son menores a lo que dicen las declaraciones de ventas. Entonces el Ministerio de Hacienda ya tiene en sus manos herramientas muy simples para llamar al contribuyente y decirle, bueno, pero es que esta declaración de renta dice que usted vendió menos de lo que me dijo en estas declaraciones de ventas. Y otro punto importante es que también los que exportan y los que importan, todo eso va ligado con aduanas. Y aduanas hace cruces también. Entonces, ¿por qué? Entonces esos cruces tienen que pegar con mis declaraciones de impuestos. Sí, hay muchos tips o consejos o ayudas para hacer buenos cierres fiscales. Pero después de hacer el cierre fiscal, bueno, recuerde que sin inventar nada, que todo sea transparentado. Y soportado. Debe archivar el formulario de 101
el impuesto junto con los auxiliares. O sea, ¿esto por qué? Para una posible revisión de Hacienda, usted nada más le dice a Hacienda, sí, claro, con mucho gusto, venga acá, siéntese aquí, tomemos un cafecito y La aquí de están los documentos. 151 tiene que ir con los soportes, con los auxiliares, respaldado en una revisión que todo esté igual. Si hay alguna diferencia con un cliente o un proveedor, se manda el auxiliar y se verifican y se cruza a ver quién tiene la razón. Entonces, ¿por qué es que a las personas no les gusta cuando Hacienda los llama, a los contribuyentes o a algunos? Porque no tienen la conciliación fiscal adecuada, interna, no tienen los archivos y no tienen adecuados. Algunos estados financieros. No tienen estados financieros, no llevan libros legales o libros digitales para profesionales de ingresos y gastos. Y por supuesto, no tienen nada de lo que la misma ley pide. Es que no es Hacienda que en ese momento yo le caí mal y me está pidiendo una serie de cosas. No, la misma ley prevé que el obligado tributario tiene que llevar y hacer eso. No, y algo importante es que la contabilidad se hace con NIF. La normativa que salió ahora en el mes de julio, que no recuerdo el número de la normativa, de la ley, dice que la contabilidad va en base NIF, va a base de normas internacionales de información financiera. Si a nosotros, los contadores o al contribuyente, le piden el soporte de la contabilidad, tiene que ir con los 5 estados financieros, no solamente la declaración del impuesto. Entonces, esto va generando más responsabilidad en el contador privado, más profesionalismo al hacer su trabajo con sus clientes y el compromiso que también está con el 81 bis de la responsabilidad como asesor sobre esa contabilidad fiscal que yo estoy realizando. Y ahí viene también la parte qué políticas contables usted como contador está aplicando en los estados financieros. Si va en línea con la administración tributaria, no hay ningún problema, pero si hay alguna política contable que es financiera, más que fiscal, viene la NIC 12, que es la conciliación fiscal, ya con las diferencias temporales y permanentes, y me amplía mi conciliación fiscal. Por último, y antes de despedirnos, y esto es para los obligados tributarios. Usted quiere hacer un buen cierre fiscal, quiere que todo le salga bien. ¿Cómo hacerlo? Contrate un profesional que se llama contador privado. Esto es muy importante. Vea, nosotros nunca recomendamos, como recomienda a veces otros periódicos o noticieros o el mismo Ministerio de Hacienda, hágalo usted mismo. No, nunca lo haga usted mismo. Porque cuando Hacienda lo llama, le pide todos los documentos que solo el contador privado le va a dar. Entonces, ¿cómo hacer un buen cierre fiscal? Empiece usted como obligado tributario por contratar un buen profesional. Y como usted es el que lo contrata, usted termina siendo también el responsable de todo su ejercicio contable y cierre fiscal. Exactamente. Ya casi para terminar, yo sí quiero como reforzar la declaración del impuesto sobre la renta. Es un documento final de la información financiera que se cierra en el mes de septiembre. Recuerden que su contador, los contribuyentes que nos están escuchando, su contador debe entregarle los 5 estados financieros: estado de resultados, estado de situación, estado de cambios de patrimonio, flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Y en conjunto la conciliación fiscal y todos los soportes contables que los llevaron a llegar ahí. Es responsabilidad de su contador y eso no depende de cuánto le esté pagando. Es el trabajo que debe llevar la declaración del impuesto sobre la renta. Y ahí vamos otra vez a lo que son los contratos y todo lo demás del contador y el cliente, pero ese realmente es el trabajo final que debe entregar un contador privado al cierre fiscal. En este caso vamos a recordar que Experiencia Contable se transmite el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Y recuerde, usted quiere un buen servicio, pague por un buen servicio. Exacto. Si y evítese dolores de cabeza futuro, realmente. Si usted quiere que lo trate un matasanos,
pague lo que le cobran, baratico, pero si quiere que le curen, pague un buen precio, el precio correcto, el precio justo. Nos despedimos, Experiencia Contable, agradecemos que haya estado con nosotros, Ivette Barbosa y Etelín Núñez, agradecidos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable. Tiene